Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento, este privilegio de estar escuchando tu palabra, Señor, en este lugar, Señor, por estas puertas abiertas en este lugar, Señor, donde otros no tienen el privilegio, Señor, de poder sentarse todos juntos en libertad, escuchando tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ahí está el pastor Gustavo, me dice ponerle título al mensaje. En sí el título es va en relación de lo que se trata la palabra de Dios. El versículo que podríamos leer está en San Juan 8:36. Lo vamos a leer nada más y después al tiempo lo vamos a recordar. Dice así, ¿lo tienen? Amén. Así que, si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Amén. Como hijos del Señor, ¿cómo nos consideramos? Libres. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe? Buscando la palabra esclavo, yo tengo un diccionario bíblico y en muchos lados se puede encontrar, hasta en internet. Pero desde el tiempo de la antigüedad, o sea que no saben de qué tiempo existe la esclavitud. La esclavitud la usaban los ricos para beneficio de ellos, porque por medio de la esclavitud no le pagaban nada a la persona y la tenían como peor que si fuera un animal, ¿no? Entonces, ¿cómo era definido la palabra esclavo? La palabra esclavo dice que podía ser por medio de un prisionero de guerra, cuando había una guerra y los que perdían, los que eran victoriosos se llevaban a los demás por esclavo, aunque ellos nunca habían sido esclavos, pero no tenían otra alternativa de o morís o vas a estar en estado de esclavitud. El estado de esclavitud es el peor estado que puede estar una persona. Hay veces personas que prefieren estar muertas y no estar esclavos. Estaban esclavos en el tiempo de antes. Ahora parecería, aunque no se sabe, pero si está abolida la esclavitud completamente en todo el mundo, porque hay países que por ahí no hay demasiada civilización o están ocultos y puede haber esclavos. Pero vivir en esclavitud era ser peor que un perro, hermanos. Era lo peor que había, era estar muerto en vida y muerto en sufrimiento. Porque cuando a uno le pisotean sus derechos y uno tiene dentro de sí todo lo que Dios le dio, que el entendimiento, y uno se siente como una basura delante de los hombres y que los hombres hacen cualquier cosa de él, es lo peor que hay. Preferible estar enfermo, lo que sea, tirado en una cama, pero no ser así. Entonces dice que por medio de estar prisionero de guerra podíamos encontrar la esclavitud. Otros eran comprados, vendidos. Otros eran, al nacer en una cuna de que los padres eran esclavos, ellos también iban a ser esclavos. Otros, como en el tiempo de los hebreos, que si usted robaba, se gastaba el dinero que se había robado y no podía restituirlo, él pasaba a ser esclavo. Si usted no tenía plata para restaurar eso, le agarraban a uno de sus hijos y sus hijos pasaban a ser esclavos. O lo mismo, si uno le quedaba debiendo a otra persona, la otra persona tenía el derecho de que usted fuera esclavo de él. En el tiempo de los hebreos, dice que 6 años duraba el tiempo de esclavitud para pagar la deuda. Si a veces se podía conseguir antes la liberación si esta persona conseguía el dinero de que alguien le prestara. También estaba el tiempo del jubileo, que era cada 50 años
con los hebreos, que cada 50 años todo aquel que había estado esclavo o tenía deudas le eran perdonadas, o sea que quedaban libres. Pero lo peor que había era para los griegos y para los romanos en ese tiempo. Todavía África no se conocía, pero sabemos nosotros que la mayoría de los esclavos que han venido para el lado de Sudamérica, para Norteamérica, ¿quién eran? Personas africanas. Entonces dice que para los griegos y para los romanos era muy común. Dice que en una ciudad, a veces de cada 2 esclavos, cada 3 esclavos había uno solo libre. El libre era el vivo, el nativo de ese lugar, y con dinero. Dice que a veces hasta 10.000 o 20.000 esclavos tenía una sola familia, donde el derecho civil de ellos no existía. No existía el derecho civil, o sea que no podían hacer lo que querían, no existía el derecho matrimonial. Los que estaban casados o juntados, porque no se podían ni casar, y los hijos que tenían eran esclavos como sus padres, no teniendo lugar a restaurarse, a conseguir dinero, porque no tenían dinero como para poder pagarlo, su libertad. Entonces, unos nacían y morían esclavos. ¿Qué hacía? El patrón tenía el derecho de torturarlos, el derecho de dividir la familia, el derecho de hacer lo que querían con ellos, hasta el derecho de matarlos, y nadie iba a decir nada por ellos. No sé si algunos están entienden para dónde quiero ir. Lo que es ser esclavo. Mire lo que es el estado del hombre, ¿no? La esclavitud. Tantas veces nosotros hemos visto películas de cómo los trataban. Ustedes ven que a sus hijos los están matando ahí, no puede decir nada. Y si dice algo, usted también va a lo mismo. Abusan de sus hijas y usted no puede decir nada. Y si usted dice algo, y eran nada más que a puros latigazos, a veces eran corregidos o atados en lugares estaqueados ahí al sol, como cualquier cosa. Y hay una palabra que viene y que vamos a leer, que está en San Juan 8:34. Está ahí nomás. Dice así: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. ¿Quién es el que tiene las riendas o el dueño del pecado? El diablo. ¿El que hace pecado, esclavo de quién es? Del diablo. Yo les digo, hermanos, que es preferible ser esclavo de los hombres y no del diablo. Ustedes ven toda la gente que anda por ahí. Ustedes la ven, algunos tienen auto, otros unas casas, otros tienen buenos trabajos, un buen pasar, una buena familia. Se los ve muy bien, ¿no? Pero interiormente, ¿cómo está esa gente? Dice que aquel que no cree en el Señor y no ha recibido al Señor nunca y no quiere saber nada con el Señor, ¿qué es? Esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Y el diablo te puede dar montones de cosas sobre esta tierra. Vos dirás, estoy viviendo feliz, tengo algunos problemas, tengo esto, tengo el otro, no soy feliz con él. Siempre algo van a tener, donde el diablo te tiene atado, donde el diablo algo te da. Pero el término de tu vida vas a pagar
todo lo que bueno tuviste, pero interiormente te sientes esclavizado de algo. ¿Por qué la gente que tiene de todo nunca puede encontrar la felicidad y siempre anda buscando algo diferente, algo que lo motive, algo que lo mantenga vivo? Nunca está contento con nada. Nunca están contentos con nada. Yo escuché una vuelta de Ford, fue el inventor de la marca Ford, uno de los millonarios más grandes. Ya el hombre viejo, anciano, y un periodista le dijo, y usted dice que tiene todo. Dice, ¿por qué sigue trabajando? Porque todavía me falta un poco más. Estaba, hermanos, con un pie en la sepultura. Con lo que él tenía de dinero podía alimentar que vivan como ricos los hijos, los nietos, los tataranietos. Un poco más, ¿para qué? Porque ese hombre todavía no ha encontrado la felicidad. Y vemos hermanos sencillos que tienen donde vivir, aunque estén rentando, hermanos, están felices porque tienen a Cristo en su corazón. Amén. Y dice, si el Señor os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Y esto no viene de ahora, viene la esclavitud. La esclavitud y el pecado. El Señor nos había entregado un ¿qué? Un paraíso a nosotros, ¿o no? Amén. Y le dijo al hombre, te enseñorearás de todo lo que hay. Lo puso como Señor de todo lo que había en el mundo, en el paraíso, o sea, en la tierra. Ustedes saben ahora, hermanos, que de ser el Señor hemos pasado a ser, los que no tienen a Cristo, hemos pasado a ser esclavos de todas las cosas que hay. Porque al morar el pecado en la vida del hombre, el pecado mora en la vida de todos, como nosotros. Yo tengo pecados, hago pecados. Pero ahora después lo vamos a ver. El Señor lo permite y la sangre de Cristo, como también vamos a encontrar un versículo, nos limpia de todo pecado. Dice, si hemos pecado, abogado obtenemos por medio de Jesucristo el justo. Entonces, pero una cosa es aquel que no conoce al Señor. Tiene los pecados profundos en donde el Señor dice que no entrarán al reino de los cielos. Porque los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que viene a través de la desobediencia. Cuando uno sigue viviendo en esa vida de desobediencia es porque no ama a Dios y no tiene a Dios en el corazón. Gustavo dijo, en los peores momentos de mi vida es cuando yo me aparté del Señor. Vivía conforme a lo que Él quería. Yo, de tantos años que he tenido, nunca pude decir que me aparté del Señor. Pero sí que viví unos cuantos años que el que dirigía mi vida era yo. Y cuando uno se cree que uno dirige la vida, hermanos, es como decirle al Señor, no te necesito. Es engañarme. Como que yo tengo al Señor en mi corazón. Al Señor le he dicho, quédate ahí y yo me voy para allá y no me molestes. El que dirijo mi vida soy yo. Y cuando nosotros somos esas ovejas perdidas que andamos por ahí, el diablo puede hacer lo que quiere, porque el pastor de nuestras vidas, Jesús dijo, yo soy el pastor. El buen pastor la vida da por las ovejas, como hacía David. Cuando una oveja, el lobo se la quería comer, él peleaba con el lobo. Si nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, el que va a pelear por nuestras vidas, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. Pero cuando nosotros lo dejamos ahí a Cristo y nos vamos por allá, el Señor nos ve, pero bueno, te fuiste como hizo el hijo pródigo, se fue a una ciudad apartada y les pasó lo que le pasó al hijo pródigo, ¿no? Aunque el padre siempre estaba mirando que volviera, al hijo pródigo, como dicen, le fue como en feria, tuvo que venir postrado, arrodillado y decirle, Señor, no quiero ser más
aunque no me recibas como hijo, quiero que me recibas como un sirviente tuyo. Pero el Padre no, el Padre al que es el Hijo siempre, hermanos. Por eso la salvación, aquel que recibió por hijo y lo tiene a Dios en su corazón, no la va a perder. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque lo esperó al Hijo y le dio lo mejor, le restituyó todo lo que él tenía. El que se embromó fue el Hijo, que durante tantos años no recibió nada de Dios, porque uno mientras está cerca del Señor recibe todas las bendiciones de Dios. Como a veces podemos andar en problemas, podemos tener falta de trabajo, podemos tener enfermedad, pero dentro estamos libres, hermanos. Amén. Somos libres en Cristo, hermanos. Amén. No saben lo que es ustedes, es eso. Hay otros que tienen los millones y los millones y no pueden ser libres, son esclavos. Y vamos a verlo en Romanos 5:19. ¿Por qué lo saben todos? Romanos 5:19. No dice así. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por la desobediencia de quién? De Adán. ¿No? Dios le quitó el paraíso, le quitó todas las bendiciones que tenía al pobre Adán. Y después en la segunda parte dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Qué obediencia es esa? ¿De quién? Jesucristo. ¿En dónde lo que obedeció? Amén. Morir. Amén. Gloria a Dios. Y a aquellos que le reciban le dio potestad de ser hijos de Dios. Aquellos que reciban a Jesús. Aquellos que no van a la cruz de Cristo, sino que lo aceptan como el Salvador personal. ¿Y quiénes los que viven de esta forma, los que viven en pecado? Los que no aceptan al Señor. ¿Cuáles son? ¿Qué personas son aquellas de qué forma viven los que no tienen a Cristo en el corazón, los que no han aceptado nunca al Señor y viven de esta forma en esclavitud? Esclavos del pecado. Ustedes saben que como acá hay un versículo que se divide en dos, los que no obedecieron y perdieron toda la gracia de Dios hasta un punto, y los que obedecieron y le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es un versículo que está partido en el medio y tiene dos caminos. Tiene dos caminos. Y en Gálatas capítulo 5, en los versículos en Gálatas, nos hablan de estas dos actitudes, de la desobediencia y de la obediencia. Y aquel que desobedeció pasó de perder el paraíso de Dios a ser esclavo. Y aquel que obedeció perdió de ser esclavo, porque era esclavo, a ser libre por Cristo Jesús. Amén. Eso está en Romanos cuando dice, que leímos recién, porque por causa de la desobediencia de uno fueron constituidos pecadores y por la obediencia del otro, de otro fuimos constituidos justos. Entonces, miren lo que es vivir conforme a la desobediencia. Aquel que desobedece, que vive de esta forma, vive en un pecado profundo que nadie se lo ha redimido, nadie se lo ha sacado de su cuerpo, nadie se lo ha sacado de su corazón. Y Dios le dice, arrepentite y salí de ese lugar y pasate para el otro, porque para tales, los que viven de esta forma, que son los que no aman a Dios, su fin es fin de muerte, porque dice, no heredarán el reino de Dios. Y
Y esto se lo dice a los que no son cristianos. Vamos a Gálatas, capítulo 5. No se aburran, hermanos, porque yo soy rápido. Yo soy de eso, cuando de los mensajes no me gusta extenderme. O sea que hay un tiempo para que la gente preste atención. Pero también que pueden ser aburridos, que a los 10 minutos están todos durmiendo, ¿no? Bueno. Mire, a los pobres que no entienden, que quieren seguir viviendo de esta manera, ¿no? Dice, ¿cuál es la cita? Perdón, capítulo 5, versículo 19. O sea que los que viven en la carne, hermanos, son los que no tienen a Dios en el corazón, porque los que hemos aceptado a Cristo, dice que el Señor nos selló ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y si lo entendemos bien, pasamos de ser carnales a espirituales. Esto es lo que ha estado trayendo el pastor, todos estos reuniones de los viernes últimas, lo que es ser carnal y lo que es ser espiritual. O vivimos en la carne o vivimos en el Espíritu. Cuando somos sellados del Espíritu Santo, Dios nos compra como sus hijos y tenés el sello. Este es mío, este es libre, este no es más esclavo. Entonces te dice en el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, aquellos que andan siempre haciendo división, pleito de acá, pleito de allá, que nunca pueden tener paz en su vida, en su corazón, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que tales practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. No lo dice, por ahí está escrito en un profeta menor, en algún libro de la Biblia que uno a veces lo toma, pero lo que está escrito en la Biblia es así y amén. Todo que esté escrito el primer versículo al último, tomémoslo, porque decimos que nosotros practicamos lo que dice la palabra de Dios. Lo está diciendo el apóstol Pablo esto. Los romanos antes tenían otra cosa, que aquel que era esclavo, aquel que tenía la inmensa fortuna de que alguien lo ayudara a pagar su deuda, los dejaban como libre. Pero el dueño tenía un derecho sobre ese esclavo, aunque se llamaba esclavo, libre ahora. El dueño de por vida tenía un derecho sobre ese esclavo de que una vez a la semana ese esclavo tenía que venir delante del dueño anterior, del que era su señor, y hacer por un día de la semana todas las actividades que tenía como cuando era esclavo. O sea que nunca era completamente libre. Entonces, aquel que es espiritual, que es del Señor, el Señor, al ser espiritual, nos hizo completamente libres a nosotros. Completamente. No hay ningún decreto que nos diga que nosotros tenemos que volver a hacer las cosas que hacíamos antes. No. Yo soy de Dios. Amén. Y vivo lo que Dios me dice y lo que Dios me manda. Y lo que Dios me manda es lo mejor que puede hacer cualquiera, porque no hay, hermanos, no hay ordenanza del hombre,
ni de sobrenatural que esté en este mundo, en este planeta, que pueda traer las mejores edictos o las mejores ordenanzas que Dios ha puesto en esta palabra para que un hombre sea feliz y viva como Dios quiere. Cuando le dijo amarás a tu Dios como a tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, fue el primer mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya sacó eso de matarás, hurtarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Porque ese mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, encierra todos los otros 9 mandamientos. Porque si yo amo a mi hermano Gustavo, no voy a tratar de matarlo, no voy a tratar de hacer cosas malas contra él, porque lo tengo que amar como a mí mismo, porque uno no se va a desear ningún mal a uno. Yo no voy a codiciar la mujer de mi vecino, porque lo tengo que amar, es una ordenanza de Dios, un mandamiento, un mandato de Dios. Entonces algunos que el enemigo le pone en la cabeza, aunque ya es libre, pero le trastorna la cabeza, vuelven una vez a la semana, hermanos, a hacer las cosas que hacían como antes. Andan en pleito, andan en celo, andan en borrachera, andan en lo que le parece y después vienen, Señor los perdona. Pero andan en esas cosas y Señor las aborrece. Son pecados profundos que hay que sacarlos de la vida, porque ya somos, todos los que estamos acá que hemos aceptado al Señor, somos hijos de Dios. Amén. Comprados por la sangre de Cristo. Y por más que el diablo me venga a decir, no, que vos pecás, seguís pecando. Sí, sigo pecando, hago cositas, hago cosas, puedo tener mal genio, a veces se me escapa una mentira, a veces me pongo irritado con mi esposa, a veces grito, pero ira no es lo mismo que hoy tener un altercado con mi hermano, bueno, al otro día me arreglo con él, que vivir toda la vida así, con esa bronca, como decimos, con ese coraje, con esas ganas de, si lo puedo lo mato, que le caiga un rayo en la cabeza y lo parta. Yo tenía un pastor, ¿qué pastor? Era una belleza de hermano, ¿no? Una belleza de hermano, un hermano americano allá en Argentina, y decía, hermano, menos mal que yo no soy Dios. Dice, porque a mi vecino, si yo fuera Dios, mire, le hubiera tirado yo un rayo que le hubiera partido a él y a la familia. Dice. Pero como no soy Dios, gracias a Dios que no soy Dios, Dios me pone tranquilidad y me aplaca. Y eso es lo que es un cristiano, hermano. A veces podemos, sí, pero ahí, mi señora a mí me conoce, yo soy italiano, de sangre italiana, y los italianos nos dicen leche hervida. Y yo cuando la leche está ahí, que está por levantar y se va enseguida para arriba, que a veces no nos da tiempo ni de apagar la estufa para que no se derrame. Pero después se aplacó y habrá hecho, a veces cuando no llegamos a aplacarla, digo, le hace un desparramo ahí, hay que limpiar por ahí, recién terminamos de limpiar la estufa y ya hay que limpiarla otra vez porque la leche se derramó toda. Pero ya no hizo más nada. Y mi señora me dice, así, vos tenés sangre italiana, vos sos igual que tu papá. Me dice, sos leche hervida. A veces por cosas uno enseguida se monta en cólera, pero enseguida después. Dice, pero después sos tranquilo, sos bueno, sos un gordo bueno. Y así es a los hijos de Dios, hermanos. Los hijos de Dios no pueden vivir en pecados profundos, en pecados que duren. Porque el Señor cuando vino nos dio una casa linda y hermosa. Pero nosotros nos dio también, cuando vinimos a Cristo, nos dio una casa linda y hermosa para que habitemos. Una casa en paz, aunque a veces humilde, pero en la casa donde yo gobierno. Donde estoy con mis hijos, los puedo guiar en el Señor y sé que mis hijos al tiempo van a hacer lo mismo con sus hijos. Aunque no tengamos todos los lujos. Pero aquel que por ahí está riquísimo y tiene los hijos que andan en tanta perversión y no los puede gobernar.
¿De cuál es la forma que a usted le gustaría estar? Entonces, cuando Dios nos regaló una casa hermosa, pero tenemos toda la yarda de enfrente, que lo primero que cuando viene la gente a tu casa, lo que mira, el jardín, ¿no? Porque lo primero que va a ver, después cuando entre en tu casa verá lo que verá. Pero si vos estás bien con el Señor, tenés tu casa arreglada. Pero si nosotros venimos, entramos y abrimos la puerta, llegamos a la casa, nos bajamos del carro y miramos y vemos que la casa, hermanos, adelante no se puede ver desde el mugrero de plantas y árboles y todo lo malo que hay. Eso es una vida de vivir en pecados profundos, en pecados como los que hemos nombrado antes. ¿Se acuerdan ustedes de lo que nombramos? Entonces el Señor nos ayuda por su Espíritu Santo, por la sangre derramada por Cristo, nos ayuda a sacar eso. Nos dice, bueno, acá tienes una pala. Estos pecados profundos no lo podés vivir más. Eras un ladrón, no podés decir, hoy voy a robar y le pido perdón al Señor y el Señor me perdona. Dentro de una semana voy a robar otra vez y el Señor me perdona. ¿Eso está bien? No está bien. Ese pecado no puede existir en los hijos de Dios. Entonces tomá, ese es un árbol, sacalo y queda ahí un espacio vacío, ya limpio. Mirá, esto, sos un borracho, esto puede estar bien, me puedo emborrachar hoy, me puedo emborrachar mañana, pero no te emborraches más, sos hijo de Dios. Los hijos de Dios no se emborrachan, yo no te lo puedo permitir. Entonces, ese árbol, sacalo, vamos. Porque Dios tiene en nosotros cosas que nos permite, que son a veces los zacatitos que van creciendo por ahí que uno los arranca, ¿no? y al rato vuelven a crecer. Pero un árbol no vuelve a crecer. Cuando nosotros lo desterramos de nuestra vida y le pedimos al Señor que lo saque, y no lo queremos ver más, y no lo queremos hacer, depende de nosotros que lo arranquemos, hermano. Y cuando nosotros lo arrancamos, hermano, no es fácil, porque yo fui jardinero. Me acuerdo, hermanos, que hay cosas que cómo cuestan sacarla de adentro de uno. Me acuerdo una vuelta, hacía poco que trabajaba en el jardín con mi cuñado era el dueño de la ruta que teníamos. Y un día, como sabía que a mí me faltaba, recién había llegado a Estados Unidos, me dice, mirá José, para que te ganes unos pesos vos, te voy a hacer este trabajo para que lo hagas vos, y decirle a Kiko, al otro hermano, que éramos juntos, un muchacho mexicano, otro ayudante que tenía, dice, sáquenlo entre los dos. Y era un árbol grande, se llamaba yuca ese árbol, no sé si alguno lo conoce. Pero hermano, ese árbol, yo y el otro muchacho, lo sacamos, eran como 3 o 4 y tenían raíces por todos lados, pero era una raíz que estaba al lado, al borde de la tierra, no tenía profundidad. Y lo sacamos en 2 días, sacamos todo y nos ganamos unos cuantos dólares. Eran buenos, nos habían pagado bien. Estamos contentos. Le dije, Juan, cuando tengas otra cosa así, avísame. Hermano, ¿para qué le dije eso? A los pocos días sale un árbol y me dice, el árbol está cortado, me dice. Pero la señora estaba en un patio, me dice, tienen que hacer ese patio. Claro, los vivos vinieron, cortaron el árbol ahí y lo dejaron un tanto así del piso. Y lo de abajo, y yo me creía que todos los árboles eran igual. Dale, nos iban a pagar más. Hermano, terminábamos el trabajo, íbamos a ese trabajo con este muchacho, íbamos yo y él. Yo creo que habíamos gastado ya las palas, los picos, y todavía estaba ahí no les quiero decir cómo me hubiera gustado llamarle a ese pobre árbol, ¿no? Pero creo que si ganamos $1 la hora fue mucho. Tuvimos como un mes y no lo podíamos terminar de sacar.
porque era un árbol que tenía como 100 años. Eran más grandes las raíces que tenía que el tronco del árbol, hermano. Y salía una raíz así y otra salía para arriba y la otra para el costado de la misma raíz y así, así. Y la gente quería que si no le limpiaban todo, no se iban a pagar. Y así son los pecados que uno a veces tiene profundos que no puede sacar. Pero tiene que ponerse a trabajar. Si te cuesta sacarse el pecado, seguí. Aunque te lleve el tiempo que te lleve, lo tenés que sacar. Amén. Entonces, esos pecados que se ven tanto y que afean tanto en nuestra vida, el Señor no puede permitir, porque hay pecados que no te los puede permitir. Cuando el Señor dice, si pecaste, abogado tenés. ¿Usted cree que yo hoy mato a una persona, hoy la mato? Esa persona que la mato hoy ya no voy de mano. Pero hoy mato a una persona y pido perdón al Señor y me tengo que entregar. Me tengo que entregar para tener también la libertad de los hombres al tiempo cuando me dejen salir. El Señor me perdona. Pero el Señor está consciente de que yo salga de ahí después de que cuando salgo otra vez de la cárcel vaya y mate a otra persona. ¿Está bien eso? Eso no está bien. Por eso no tomemos como que yo puedo hacer cualquier cosa, que el Señor viene y me perdona, el Señor viene y me perdona. Hay cosas que el Señor no te va a tolerar mucho. Hay pecados profundos que el Señor no te lo va a tolerar todos los días. Pero sí, hoy me puedo discutir con mi hermano, vengo, le pido perdón, el Señor me perdona, Señor, he pecado contra el hermano Gustavo, me he airado con él, perdóname. Voy y después le pido perdón a mi hermano, el Señor me perdona. Esas son cosas así, superfluas, cosas de niños. Podemos tener airarnos, como le digo, podemos decir alguna vez una mentira que podamos decir. Y el Señor tiene misericordia de nosotros, porque cada vez que venimos a pedirle perdón al Señor, el Señor nos perdona. Pero no nos engañemos a nosotros mismos, que nosotros tenemos que tener la bendición de Dios, de que cuando Él se nos llenó con su Espíritu Santo, nosotros tenemos que cambiar. Amén. Y otra de las cosas, y con esto terminamos, hermanos, miren lo que es la otra parte del versículo 22. El Señor nos dice que nos selló con su Espíritu Santo. Esto es para los hijos de Dios. Y esto es como, no le digo que de hoy para mañana usted va a vivir así, porque yo tampoco estoy viviendo después de 59 años de cristiano, porque ya a los 8 años viene el Señor. Y todavía hay cosas que el Señor me tiene que estar ayudando, y como dijo Pablo dice, estoy buscando la meta, pero todavía no la he alcanzado. Pero prosigo el blanco de buscar la perfección de Dios. Amén. Dice, más el fruto del Espíritu es que gozo, paz, paciencia, acá me falta un poquito, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, somos libres en Cristo, hermanos. Somos libres en Cristo. Todo aquello que pongámonos como delante de un espejo y de decir, José, como si yo estuviera delante del espejo, mira, ¿te conoce el Señor? Te conoce más que tú te conoces. Y yo me conozco yo más que todos los demás, porque nadie me puede conocer mejor que yo. El Señor me está pidiendo esto, que no lo tengo que hacer más, que tengo que vivir de otra forma. No tengo que cada tanto volver a ser esclavo
del enemigo para hacer las cosas que hacía cuando era esclavo. Y el Señor va a bendecir nuestras vidas, nuestros corazones. Amén. Va a dejarnos vivir como plenos hijos de Dios. Por eso tenemos, no que nosotros por nuestras propias obras podamos ser salvos, sino por la gracia de Cristo. Amén. Que nos perdona cada día, cada momento, cada instante de nuestra vida. Amén. Y sabe que el Señor pone gracia para los hijos de Dios, le da gracia a nuestros hijos. Esto es muy importante, le da gracia a nuestros hijos, de perdonarnos a nosotros a veces cuando nosotros obramos mal con ellos. Amén. Amén. Tenemos esa bendición, porque a veces le damos malos ejemplos a nuestros hijos y Dios pone gracia y amor a nuestros hijos para que nunca nos reprochen nada. Amén. Amén. Dios los bendiga. Amén.